Ya cuili chi viñu sa de chocolate nako o sandullada yo o cha ayutno nyunu tes nishni tiba cha cha cha. Nantakipa oñu onunyo ti chakma kuchaskachi chio ti nuñu kanya cha kacho nuñu saa yatyako nakoto tanganti kuicha iyo nuñu ndaka nuyutnu ndaka nu katakuina namaka ñigao chi'i nakoto chi'i nantuye manigo cha kacho manigo otyako manigo nandakani iño nandasa'o chavachi'o nakoto nunyo kimakichi ынkaña yewi tyakotoye ñu'u nunyo. Vivir en un pueblo, en una comunidad rural, es algo maravilloso, donde tú ves y convives y estás socializándote con la naturaleza, en la cual nosotros somos afortunados de tenerlo o de estar viviendo en ella. Santiago Amoltepec es un municipio que se ubica a grandes distancias de la ciudad de Oaxaca. Se recorre en ella entre 180 a 190 kilómetros. Cuando se recorre de la ciudad de Oaxaca hacia el pueblo de Amoltepec, nos encontramos con diferentes municipios. En cada una de ellas podemos apreciar su propia naturaleza. Es muy bonito alimentarnos así sanamente con los productos naturales, con todo lo que se cosecha, lo que hay en nuestra región, lo que podemos producir nosotros allá con nuestras propias manos. Eso tenemos que voltear a ver. Todos hemos sido partícipes en el campo, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, entonces mis hermanos, donde se dedicaron al campo 100%, claro, quién guía, quién es la cabeza de la familia, pues como siempre en los pueblos, a lo mejor se ve un poco de una vida machista que llevan en los pueblos, pero pues en los pueblos siempre los hombres son guías, son cabeza, ¿no? Para ejecutar los trabajos y todo, y pues la mujer solamente tiene que apoyar, ¿no? Con respecto. Pero claro, si la mujer también no colabora, no apoya, no nada, pues los hombres podrán tener tantas ideas de trabajar en el campo, de hacer tantas cosas, no lo logran también porque no cuentan con el apoyo de su pareja. Entonces aquí se reconoce y se requiere sobre ambos trabajos para que se logre, ¿no? Hacer lo que se piensa, lo que se quiere hacer.
Mi papá nos contaba a nosotros que desde un principio, él con su papá, que en paz descanse, mi abuelo, Celestino Pérez Hernández, es una persona que le dedicó su vida al campo, a la producción del maíz. No se utilizaban los líquidos que ahora se utilizan, entonces todo era de manera muy natural. Se sembraba y se dejaba que nacieran las milpas, entonces luego empezaban a nacer las hierbas y las hierbas iban casi iguales que la milpa y ya empezaba el proceso de la limpia. Pero todo en ese tiempo era a cambio de, tú trabajas conmigo un día y yo te doy a cambio maíz. Cuando tenían frijoles, pues entonces personas que querían maíz o querían frijoles, ¿no? Pero por lo regular, las personas que iban a trabajar era porque necesitaban maíz. En la limpia, ahí sí nos incluíamos todos, nosotros como hijos de mi papá, ¿no? Pequeños, desde a los 8 años ya estábamos en la limpia. Maíz corto, pues rápido empiezan a dar los elotes, empiezan a salir las espigas. Chavachilloco, y ya viene su espiga, ¿no? Y cuando, antes de que saliera, de que salgan las espigas, cuando ya las hojas están quedando cortos, le llaman así como que ya tiene su pescuecito, ¿no? Así. Esperamos un poquito más y ya es elote, los elotes. Dishi en no sabe. En todas las cosechas que mi papá hacía, en todo, siempre sembraba, ¿no? Lo que es el maíz, el frijol y la semilla de calabaza. Con este producto, digamos, de que si siembran frijoles es porque cuando ya están dando los ejotes, hay una gran ventaja. Puedes consumir tu caldito de ejotes o también el amarillo de ejotes, que es bastante rico, pues tienes tu alimento, ¿no? Ahí mismo estás sacando tu comida, ¿no? Del día. Lo otro con lo de las calabazas, cuando siembran las semillas de calabaza, pues ya esperan, ¿no? Y cuando ya está ahí las guías y todo, pues también hay una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ya tienen para su caldito de guía. Y el caldito de guía, pues ahí van y quitan las hojas tiernas de la guía o las puntas y las ponen a hervir y con unos chilitos riquísimo. Ya tienes tu caldito de guía, ya tienes para tu almuerzo. O también la flor de calabaza, eso también en caldito o se junta la flor de calabaza y la punta de guía. Entonces ambas ya es una comida. Aquí también, o ya cuando están las calabacitas, pues ya el caldito de calabaza, o guisado de calabaza, lo pueden guisar, también calabacitas con frijoles, la flor de calabaza con frijoles, o la guía con frijoles, todo, o sea, se puede. Aquí hasta puedes preparar tus flores de calabaza, una quesadilla, ¿no? Si es que así lo quieres ver. Pasado un poquito con lo de los elotes, sabe totalmente diferente a los elotes que se venden en la ciudad, a que los elotes que hay en el pueblo. Porque los elotes que hay en el pueblo tienen una forma dulce de comerlo, un sabor totalmente original de los elotes. Entonces es donde ya se puede preparar los tamales de elote. El tamal blanco y el tamal con frijol por sunduchi. Muy delicioso también. Espacio de donde
nosotros buscamos a las violetas. Esto aquí es donde lo podemos encontrar y miren, ya todo le quitamos la hoja acá porque hay muchas personas que arrancan la matita. Yo estoy en contra de hacer eso a los quelites porque de dónde van a sacar sus flores y para que tiren semilla y nazcan más. Entonces es por ello también de que muchos de los quelites pues ya están también en peligro de extinción porque por lo mismo de que no sabemos cómo tratarlos, ¿no? Sí, sí es cierto, es silvestre, es de la naturaleza, pero también hay que colaborar con ellos. Entonces, yo por lo regular cuando busco los quelites, pues así las hojitas y hay que dejarlo para que ellos puedan dar sus florecitas y pues tengamos más, ¿no? Porque si no, ¿de dónde las vamos a sacar? Por ejemplo, esta violeta pues ya está dando su florecita, si lo alcanzan a ver ahí, algo bonito, hermoso. Un rico caldito de violeta, ¿ven? Hermosa la hoja. Aquí unos chilitos de arbolito le llamamos nosotros y bien tostaditos. Y pues aquí ya está el quelite en hervor, hirviendo ya, miren, delicioso. Ya se cocinó, ya está bien cocidito. Imagínense ustedes la sabrosura de este quelite y todo lo que nos da, ¿no? Las vitaminas. Entonces, miren, ustedes, violeta, no sabe. Ya hay chile de arbolito. Miren, así. El caldito a mí me gusta mucho lo que es de la violeta. De niña yo lo comía bastante. Yo me comía casi puro porque no sé, está como espesito el caldito, casi como el de nopal. Entonces yo pues le pongo un poquito más de limón, para mí un poquito más de limón es lo que necesito. Tiene más. Miren, con esto. Esto es todo como comer el quelite de violeta, un caldito que pues prácticamente nos lo da la naturaleza y pues cuidar mucho lo que es la naturaleza, ¿no? Porque pues sin ella nosotros no podemos obtener este tipo de alimento que igual es sagrado, ¿no? Para nuestras personas que ya no están con nosotros, pero nos heredaron este conocimiento, como los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, pues ellos de generación a generación fueron dando a conocer estos quelites y hasta ahorita perduran, ¿no? Y pues lo que yo hago también es seguir consumiéndolo para que pues igual las personas que vienen o que son de mi herencia, digamos, pues también tengan conocimiento, ¿no? De consumirlo y de comerlo y que no solamente sean otras cosas que actualmente ahora se consumen, ¿no? Y que estamos dejando atrás lo que es el quelite, ¿no? Seguimos desde la cocina de la tía Marce. Estamos aquí en la cocina aprovechando una enfrijolada. En este pueblo, enfrijoladas tan yayo. Así. La masita de frijol se hace con aguacate, se muele bien con el aguacate, chile. Y ya se le pega a la tortilla calientita y queda así suavecita. Hay que acompañarlo con el pápalo, pata de gallo, y el no usabi, batalla también el pápalo de mezquino, le llaman así y el no usabi, batiki. Así como tenemos varias cosas que podemos alimentarnos, pues de igual manera, ¿no? Que no se quede atrás, por ejemplo, la producción de la panela,
donde se obtiene, ¿no?, ese producto y que es algo muy esencial para nuestra vida, en vez de estar ocupando azúcar, ¿no? Y puedo decir que la panela pues prácticamente es un producto muy natural. Ponemos atención en esa alimentación, no se le agrega nada, nada, nada de lo que es artificial, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es a veces esos conocimientos? Porque se logra obtener la panela, pero con un producto, con un proceso de manera natural y pues ahí los tienes y te duran, o sea, de la panela los guardas y te puede durar tiempo, que es laborioso, pero sí muy, muy admirado, sobre todo por el esfuerzo que se hace para obtener la panela. Todo es manual, todo es con el machete, con así. Y ya, mi papá era el que se encargaba de limpiar lo de las cañas. Una vez de que se le riega hasta que empiece la temporada de lluvia. Una vez con la temporada de lluvia, pues ahí ya se le deja, solamente se le quita la maleza y todo, pero ya de ahí solito ya no hay necesidad de ir a regarlas porque ya está la lluvia. Y el precio pues prácticamente ha estado muy bajo. Anteriormente pues casi ni se compraba, pues, o sea, se tenía solamente. No se consume mucho la panela, se le ha dado un desprecio, de decir no, la panela pues no es, no sé, algo así como que los ricos no comen panela, ¿no? Los pobres, ¿no? La panela es para los pobres, así se miraba. Entonces preferían comprar el azúcar. Pero bueno, al menos nosotros en mi casa y todo, mi papá pues no nos enseñó así, con pura panela. Espero no se vea o se realce esa parte y que cuando uno consume algo que es de manera artesanal, que la misma persona lo produce con su esfuerzo, con su trabajo, no regateamos el producto, no hay que regatear porque de verdad es muy laborioso, bastante laborioso. Incluso ahorita uno estaba haciendo la cuenta ahí con mis familiares de que prácticamente, o sea, ni con el precio que venden la panela ahorita por la hoja de la panela o la cara de la panela que le llaman, ni siquiera solventa todo el trabajo que se realiza, pues entonces mi papá aún saca a vender sus panelas con ese precio a 20, a 25 la cara de la panela, entonces prácticamente nada que ver con el trabajo que se hace, porque es mucho trabajo. Entonces sí, de verdad, de todo corazón, cuando vayamos a consumir algo artesanal, hay que comprarlo con todo el corazón porque esa gente que lo está elaborando y todo, de verdad que se está desgastando más de su tiempo, mucho. Entonces es bonito, pero sí muy trabajoso. En este caso, mi papá, digamos, es un trabajo que a él le gusta hacerlo. Él lo hace con mucho gusto. Muchas veces se le ha dicho que ya no lo haga porque ya es grande, ya todo, pero precisamente él nos dice, no ustedes porque tienen flojera, porque no sé qué tanto, etcétera. Pero pues él ama su trabajo, entonces sí, mis respetos y admiraciones, ¿no?, para él, porque ama el trabajo que hace. Y pues es una persona que se ha dedicado toda su vida al campo, toda su vida al campo. Entonces hay una variedad de comida que puedes hacer, pero con lo que ahí tienes, ¿no? En el campo, lo que el campo te da. En mi familia nos enseñaron a comer todo tipo de las cosas que se comían antes. Y no era porque era una necesidad, sino que era una forma de que teníamos que aprender a consumirlas. Mi mamá, a pesar de que mi papá pues tiene mucho maíz, o sea, nosotros nunca sufrimos de hambre, siempre tuvimos. Decían por ahí tortilla con sal, pero era seguro. Y todos, mis hermanos, todos, nadie hacía el pero, porque en la casa había una regla de que te lo comes porque te lo comes. Aquí es que si no quieres es porque no tienes hambre. Y si tienes hambre, cómetelo y ya. Entonces, aquí no hay una opción de decir es que no quiero y quiero comer esto o lo otro. No, no. En la casa nosotros así nos enseñaron de que no había una comida diferente para alguien que no le gusta algo. Es porque si no comes es porque no tienes hambre. Ahora si tienes hambre, pues te lo comes y punto, ¿no?
Ahora, si crees que te vas a aguantar de hambre, pues entonces no comas. Fácil y sencillo. Pues eso, todos los derivados y sobre la gran alimentación que uno debe de consumir lo local o uno debe de aprender a crear nuestro propio alimento porque es bueno y sobre todo pues la naturaleza aún nos lo puede dar ahora, ¿no? Aunque sí hay que esforzarnos un poquito. Todo lo que se puede consumir, no hagan de cuenta el atole de maíz que es muy delicioso con la panela, el atole blanco o atole dulce que es con la panela, las tortillas, ¿no? Las tostadas, hagan de cuenta ahorita las tortillas hay desde pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Blandas, clayudas y tostadas. Todo eso, o sea, uno lo puede hacer, pero con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, que nos estamos esforzando en hacer, en construir. Eso es lo maravilloso de aprender a crear lo nuestro. Su lema de mi papá es eso, ¿no? De decir, trabaja y haz tu propio, o produce tu propio alimento, ¿no? Queda de nuestra parte, de nosotros, en empezar a ejecutar las acciones para poder obtener todo lo que podemos, pues, porque si no, no tenemos, pues prácticamente, aunque queramos consumir todos los derivados que hay, pues prácticamente será imposible, ¿no? Y ahora que aún se puede, pues igual, transmitir esos conocimientos con los más pequeños, con nuestros hijos, nuestros nietos, e ir heredando todavía, porque pues de lo contrario, pues prácticamente estas prácticas se van a ir exterminando y se van a ir quedando en el olvido. No esperes que todo te lo den, no esperes que todo te caiga del cielo, sino que levántate, trabaja, haz algo y vas a sacar algo provechoso, ¿no? Para ti. Ahorita todavía es momento de aprovechar y es como dicen en Amoltepec, pues ahí con dinero o sin dinero la vida es feliz, ¿no? Chani che tiabachi ketnui chakunin tu cha tu masabi itnya isa nyatu iyokwati chani ketnui bashinanta kani ining tu chani ya akubu tu nyatu kuni sasakan chisen chitnang masa asakwaan Umi inanta kaniing, umi inanta tibaang, umi inamakaming, umi inanta kwatninyong, umi. Yu'u naninila pirilasco kuiña nditni ñu yukunama sola nun tu baño koyo kaitno sabi ñu yukunama ya kuiña ña'a biiskua utnu yukunama. Yo aprendí a valorar o a vivir eso de la naturaleza, pero desde muy pequeña. Porque en mi casa mi papá pues no es de las personas que va a cortar de cualquier forma los árboles. Inculcó ya a todos sobre el respeto a la naturaleza y hacia la comida también. A veces se me ha preguntado de ese lado desde cuándo soy vegetariana y la verdad que desde niña, desde chiquita, porque eso fue mi alimentación, eso fue mi comida. Mi papá se dedica
Mi papá, bueno, antes que nada mi papá se llama Juan Pérez Roque, mi mamá Paula Velasco Yesca. Es una persona que dedicó su vida en todos los trabajos artesanales, se puede decir, o cosas que hay que elaborar nuestro propio alimento. Él fue educado así con esa forma de pensar, filosofía, diríamos, de las personas de aquellos tiempos. Y yo como su hija, pues yo desde nena he sido rebelde y pues mi papá como que no se me entiende más, mi papá tengo más comunicación con él y también pues me consiente de ese lado. Prueba de eso de que yo una vez me mandó a preescolar y solo fui un día, regresé y le dije yo ya no voy a ir y no quiero ir a la escuela. Y me dijo, está bien, no vayas, ¿no? Él me consintió de ese lado, no me regañó. A diferencia de otros mis hermanos, vas porque vas, ¿no? Entonces yo era feliz cuidando chivos, caballos. En ese tiempo yo conocía todo mi rol y estaba pequeña. Cuando ya me mandan a la primaria, pues ya a los 7 años, pero ya porque le llamaron la atención y todo, pues se obligó a mandarme a la escuela. Y una vez de que yo fui a la escuela, pues sí, prácticamente yo en esos tiempos yo lo único a que jugaba pues era ser maestra, ¿no? A ser maestra. Y a veces a mis compañeros cuando jugábamos pues yo era la maestra y ellos los estudiantes. Y yo imitaba a mis maestros de lo que nos enseñaban y a todos mis compañeros cuando jugábamos a la escuelita, pues yo era la maestra y les ponía puro 10, ¿no? A mis hermanitos, yo era la maestra, tenía que ser la maestra y poner puros 10, pero pues ya conforme fueron pasando los tiempos y ya pues sin darme cuenta fui cayendo a la docencia de lo que desde niña yo jugaba y cuando yo llegué por primera vez enfrente de un grupo, una comunidad bastante bonita, La Mesilla, en Tubatioso, no sabía. Yo me quedé así, soy maestra, soy profesora, estoy enfrente de los niños, todos los niños no me hacían diferencia, me decían maestra, y yo así como que no me lo podía creer, pero poco a poco me fue cayendo el 20. Y sobre todo la comunidad, de que esa comunidad pues habla mucho todavía lo que es el Knusabi, me comuniqué bastante con ellos, totalmente apasionante estar en esa comunidad. Desde ahí empecé a sentirme recíproca de que tenía yo que hablar el Knusabi y más con esas personas, con todas las gentes. Y pues sí, me ha ido, gracias a Dios, me ha ido muy bien en la comunicación con las personas. Es excelente, no me puedo quejar. El motivo para hacerlo del mural, a mí lo que me motivó más es la lengua y la comida. Lo que se hizo con ese mural es poner las plantas, todos los árboles que hay en la comunidad, los nombres de los árboles en Knusabi, el río que ahí pasa, lo que hay en el río, eso y lo que ahí se pesca, lo que ahí se encuentran como los camarones, pues tienen nombre en Knusabi todavía. Y eso se puso en el mural. Entonces, lo que se representa ahí es que sí hay, sí existe y sí está. Para que ellos vayan viendo que los árboles que también ahí están, muchos de esos árboles también son comestibles. Ellos son los que se pusieron de acuerdo, ellos son los que estaban ahí organizándose. Como niños tuvieron que poner su creatividad, tuvieron que poner su empeño para terminar. Habían unos chicos ahí que en eso dieron a conocer, ¿no? su habilidad en la pintura. De lo que ellos aprendieron, sí aprendieron algo. Y a lo mejor pocos
que le dieron valor a la lengua, otros que le dieron valor a la naturaleza, otros que le dieron valor a la comida. Porque después de todo, ya no negaron esa parte para hacer trabajos, digamos, de ya no como este quelite, o ya no lo conozco. Entonces ya al final de cuentas, ellos ya fueron valorando un poco de ese lado de hablar ya sin vergüenza. Y eso era lo que se estaba buscando, de que reconocieran y se reconocieran ellos. Yo estoy haciendo algo que me gusta, pero también que estoy consciente de lo que vas a hacer. No vas a lograr todo de manera positiva, no todos lo van a ver de manera positiva. En lo posterior a lo mejor y se les está olvidando, o se les va a olvidar, o saliendo fuera de la escuela. Si en casa ya no se les recuerda, si en casa ya no se les da el mismo valor, pues entonces también eso debilita. Y no solamente lo que damos a conocer en la escuela es lo que de verdad va a impactar, porque somos muchos los que tenemos que estar al tanto de las cosas para que sí sucedan. A veces, pues uno se entristece, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos debilidades, pero uno tiene que entender de ese lado de que no todos nos van a aplaudir, que van a decir que no es importante hacer eso, solo que si tú te decepcionas, botas todo y ahí se queda. Y nakai chitagandi cuindo, anja nunjando, tagandi cuillos nando yendo, ni sondo. Nakachindo yuba, nanta kindo, nanta kachindo bitna. Nunta chakuna saka, kwana, takanti cuilla ni chachinya yuwichano, bitna nanta kio. Kichama ucha ba, chama ucha na taki ba ochio. Nama kukaan no, janama kaan sako, nya yuwi chachi yuba, nya suchan tabi chachi yuba, nya suchanda. Nya tu ni chakachi chachi yuba, chakma ba ga chananda kachindo yuba, ba ga na taki bando chindo. Iya ndakotondo takandi kui sendo takandi kui tnando takandi kui ti chakma ucha ñando chi chakma ucha na ndakindo chana nakando nakasendo chana ndakachi nunta ñatua kuni kachi nunta ti chakuna asaka ni ñaye chio chana kacho chava agati soninda nya yechio tinya su chava ago chashikoye nya su chava ago chava chinuchika nya su chava ago chasia ye vaga chana kacho cha iyo nunyo cha tacho chanda ki onunyo nunyo chakma uchava nya su cha sia ye yo kwa na ya asha ni kubu inyo takandi kuicha ni kaye tabitna nanda kakayato ti tutakwa yuma ucha kwa saka nya yewe chi bitna kwa saka nya yewe tnatnun to kwa saka dunu ka kui iyo bitna so chakwa ninta sa ye takandi kuicha chacho takandi kui yuma nanda kiba ochio chakwa ucha kai chindo. Empezar a cultivar lo propio, que sí se puede, pero ya no hemos querido. Perdimos ese valor, perdimos esa práctica. Entonces hay que rescatarlo.
Así como la tierra nos da de comer o nos está cuidando, nosotros debemos de ser recíprocos, cuidar también a la tierra, amar la tierra, la naturaleza. En una jaula de oro tengo un amor chiquitito. Yo quisiera que aprendieras a leer aunque despacito. Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana y verte leer los versos en todas las mañanas. Yo quisiera de tus manos unas letras soñadoras para que pintes y dibujes cada instante, cada hora. Vuela, vuela, palomita, tú que vas de grado en grado. Anda y dile a los demás que ahora estás más integrado.